La F1 está rota, y Franco Colapinto lo acaba de probar. Atención porque lo que van a escuchar no es una simple noticia de carrera, es la autopsia de un equipo agonizante. La rabia de Colapinto tras los libres 3 del Gran Premio de México no fue una pataleta de rookie, fue el grito desesperado de un piloto que ve como su futuro y su talento están siendo devorados por la incompetencia sistemática y el analfabetismo cultural de la fábrica de Enstone. Spoiler devastador: la consistencia que Flavio Briatore tanto elogió en el argentino es la misma que la gerencia técnica de Alpine está intentando sabotear deliberadamente, no por maldad sino por la incapacidad crónica de aprender de los errores. Briatore tenía un plan de reestructuración, pero Colapinto acaba de entregar la evidencia que el italiano necesitaba para ejecutar una purga masiva en la división de chasis. El equipo no solo tiene un problema de motor sino un cáncer cultural que viene desde los días de Lotus y que Renault nunca ha podido extirpar. El A524 no es solo un coche lento, es un símbolo de rigidez y miedo a admitir el fracaso técnico. Franco Colapinto se acaba de asegurar su asiento para 2026, pero al hacerlo también firmó su condena a ser el mensajero de las malas noticias. ¿Es la furia de Franco el primer paso hacia una deserción? ¿O es la inyección de liderazgo que Alpine necesitaba? Comenten ahora mismo si creen que el problema de Alpine tiene solución. Denle me gusta y suscríbanse para que esta verdad no quede enterrada bajo el humo corporativo. El Autódromo Hermanos Rodríguez se había convertido en un laboratorio de la desesperación para Alpine. Tras una jornada de viernes marcada por la montaña rusa emocional que describía la progresión de Franco Colapinto, el sábado por la mañana en los libres 3 el ambiente no era de concentración sino de tensión explosiva. Colapinto bajó de la 524 y su lenguaje corporal lo decía todo. La expresión desencajada. La rabia pura. El control emocional profesional apenas si podía contener el huracán interno. 20º lugar. Último. Por detrás incluso de coches que venían con problemas más serios. Pierre Gasly 19º. Los dos monoplazas franceses en el foso de la parrilla separados del resto de la competencia por un abismo de rendimiento que era ya estadísticamente vergonzoso. Esta no era una sesión más. Era la última oportunidad de encontrar la ventana de operación. La más importante de todas. Y Alpine la había dinamitado. La progresión de Franco había sido errática sí, pero con picos de genialidad. Los libres 1 fueron espectaculares. 9º lugar. Un resultado que no solo superaba las expectativas, sino que validaba el respaldo político que Flavio Briatore le había dado. El argentino había demostrado que podía exprimir el coche inestable. Ese 9º lugar no fue un regalo. Fue la prueba de que el talento puede compensar la deficiencia del chasis y el motor. Pero los libres 2 fueron un desastre. 18º lugar. Franco fue el primero en señalarlo. El equipo había cometido un error de setup garrafal. Cambios mal ejecutados. El coche se volvió inmanejable. La frustración era controlada. Era un error técnico. Se aprende. Se revierte. Pero entonces llegó la mañana del sábado. Los libres 3 llevaron las cosas a un nivel completamente diferente. Ya no era un error técnico aislado. Era algo que se sentía deliberado, como si Alpine hubiera ignorado completamente las lecciones de la sesión anterior. Como si alguien en el garaje hubiera decidido meter las manos en el coche sin la más mínima idea de las consecuencias. El coche estaba peor que en la sesión anterior. La lógica básica de la competición profesional dicta que si un cambio drástico te hace perder rendimiento debes revertir inmediatamente y volver al punto de partida conocido. Alpine hizo lo contrario. El equipo técnico en Enstone había dictado nuevos cambios. Más experimentación. Más riesgo. Pero sin un plan claro. Una estrategia definida. Simplemente probando cosas al azar esperando que la diosa fortuna sonriera. Franco Colapinto estaba atónito. Estaba furioso. Estaba cuestionando la competencia de su propio equipo técnico. Y esto es el corazón de la noticia. Un piloto de la Fórmula 1 nunca cruza esa línea en público a menos que la situación sea insostenible. Cruzar esa línea es una declaración de guerra cultural. Es una ventilación de problemas internos que van más allá de un simple setup erróneo. La rabia de Franco no era por ser 20º. Era por la incapacidad de la organización para aprender. La ironía era brutal y amplificaba la furia del argentino. Su renovación con Alpine hasta 2026 estaba prácticamente sellada. El anuncio era inminente. Él había apostado su futuro, su carrera a largo plazo en esta organización. Había creído en el plan de Briatore. Había demostrado su valía. Y justo cuando su compromiso se hacía oficial, el equipo técnico le demostraba por qué no debería haber estado tan confiado. Era como si alguien en el garaje quisiera sabotear todo lo que se había construido. Minar la inversión. Confirmar la incompetencia. Para un piloto que acababa de comprometerse con la organización por años, este era el colmo de la falta de profesionalismo.
Cuando Franco finalmente habló por radio durante la sesión, el tono era de una calma que apenas ocultaba la frustración extrema. El coche no funciona. No entiendo qué han hecho. Siento que está peor que antes. Las palabras eran contundentes. Los ingenieros respondían con evasivas vagas. Ajustes, diferentes soluciones, búsqueda de mejora. Pero Franco no es un rookie ingenuo. Él sabe la diferencia entre un ajuste fino y una decisión metodológica errónea. Era evidente que el equipo estaba experimentando sin plan, sin estrategia, simplemente navegando a ciegas. La falla de los libres 3 no fue solo un error de setup. Fue la manifestación más cruda de la crisis cultural que ha plagado a la fábrica de Enstone desde los días de Lotus y el regreso de Renault. Enstone es una fábrica con un pedigrí histórico. El equipo Benetton de Schumacher. El Renault de Alonso. Pero la transición a la era moderna ha sido desastrosa. La cultura de Renault es rígida, corporativa y excesivamente burocrática. Hay una jerarquía de decisiones que a menudo sofoca la innovación y la adaptación rápida. Los ingenieros en la fábrica francesa de Viry-Châtillon, motor, y Enstone, chasis, a menudo operan como reinos separados con una comunicación deficiente y una propensión a culpar al otro. El fracaso de los libres 3 fue un fracaso de la cultura de la reversión. En la Fórmula 1 la capacidad de reaccionar rápidamente a los datos es la diferencia entre un podio y el último lugar. Si el cambio que hiciste en la noche es malo, la primera acción en los libres 3 es deshacerlo. Volver a la configuración del viernes por la mañana. Asegurar una base sólida. El hecho de que el equipo técnico en el pitwall o la fábrica decidieran doblar la apuesta por los cambios fallidos es un signo de algo mucho más profundo. Es la prueba del miedo que tienen los ingenieros a admitir un error. En un entorno corporativo rígido, admitir que el cambio que propusiste la noche arruinó la sesión es un punto negro en tu historial. Es más fácil y menos riesgoso para el management decir, estamos experimentando o buscando soluciones, que decir nos equivocamos y no revertimos a tiempo. Esta rigidez burocrática es el cáncer de Enstone. Es lo que ha impedido que Alpine se convierta en un equipo ganador incluso con enormes inyecciones de presupuesto de Renault. La mediocridad se ha convertido en la norma porque nadie quiere arriesgar su cuello por un cambio radical. Colapinto, con su furia, estaba señalando esa mediocridad. Cuando Franco finalmente se dirigió a los medios, la tensión era palpable. Su lenguaje corporal transmitía una ira contenida pero apenas controlada. Los periodistas podían oler la noticia. No fue una rueda de prensa diplomática. Fue una erupción de frustración legítima. Una declaración de guerra contra las ineficiencias del equipo técnico. No entiendo lo que está pasando en el garaje, comenzó sin preámbulos. Ayer tuvimos un problema con el setup. Hoy aparentemente decidimos cometer el mismo error nuevamente. Es como si nadie aprendiera de lo que pasó. El coche está peor que esta mañana. Eso no es casualidad. Eso es que alguien está tomando decisiones sin entender las consecuencias. Fue una crítica brutal pero fundamentada en hechos. Franco estaba señalando directamente que el problema no era él o Gasly. El problema era la organización técnica que estaba saboteando su propio fin de semana. Las palabras resonaron en todo el paddock en tiempo real. El mundo de la Fórmula 1 lo escuchó. El análisis cambió de problemas técnicos normales a Alpine tiene serios problemas internos de toma de decisiones. Colapinto se había convertido en el catalizador de un cambio de narrativa. Lo que hacía la explosión de Franco especialmente interesante era que llegaba justo después de su renovación. Su contrato estaba casi firmado. Esto le daba la inmunidad para ser crítico. Había estado aguantando durante toda la temporada siendo diplomático, sabiendo que necesitaba asegurarse el asiento. Una vez que el futuro estuvo asegurado, Franco pudo finalmente sacar la frustración acumulada de trabajar con un equipo técnico que parecía no saber lo que hacía. Yo entiendo que esto es complejo, que los coches modernos tienen muchas variables, pero cuando algo no funciona hay que revertir y entender por qué. Hoy parecía que solo estaban probando cosas sin un propósito claro. Esta crítica iba directamente al corazón de la metodología básica. No era un ataque personal. Era una demanda de competencia. Franco estaba diciendo: ustedes están cometiendo errores de metodología básica que no deberían estar cometiendo en la Fórmula 1. Era exactamente el tipo de crítica constructiva que un piloto de élite formula cuando ve que su equipo técnico no está a la altura. La ironía de que Franco tuviera que asegurar su asiento demostrando su rendimiento y liderazgo, y que casi inmediatamente después el equipo técnico de Alpine demostrara porque él tenía derecho a estar furioso, es la síntesis del fracaso de Alpine. Era contraproducente en el peor sentido posible. Alpine estaba minando su propia inversión en Franco, saboteando el fin de semana, creando conflicto interno exactamente cuando necesitaba claridad y enfoque. Pero lo verdaderamente significativo fue la forma en que Franco lo hizo. No se fue del garaje. No renunció. No hizo un escándalo. Fue honesto. Fue directo.
Fue claro sobre el problema. Fue el tipo de liderazgo que Flavio Briatore había visto en él. La capacidad de lidiar con la adversidad de manera constructiva. Señalar el problema sin destruir las relaciones. Exigir mejor desempeño sin ser despreciativo. Franco estaba haciendo exactamente lo que el equipo necesitaba que alguien hiciera. Romper el ciclo de la mediocridad autoimpuesta. La reacción de la F1 fue de respeto. Respeto por un piloto dispuesto a señalar problemas reales. A exigir mejor desempeño. A no aceptar excusas mediocres. La narrativa del fin de semana cambió. Ya no era solo un fin de semana difícil para Alpine. Era la confirmación de una crisis cultural profunda. Franco estaba demostrando que ser piloto de Fórmula 1 no es solo velocidad. Es también gestionar dinámicas internas complejas. Lidiar con equipos técnicos imperfectos. A veces tienes que ser el adulto en la sala que señala lo que está mal y demanda que se corrija. La reacción de la dirección de Alpine fue interesante y revela la verdadera jugada de Briatore. En lugar de defenderse o criticar a Franco por hablar públicamente, el management del equipo reconoció que Franco tenía un punto válido. Los ingenieros regresaron a los datos. Analizaron lo que había salido mal. Comenzaron a trabajar en una solución para la clasificación. Era como si escuchando a Franco Alpine finalmente se diera cuenta de que su piloto no estaba siendo difícil por serlo, sino porque genuinamente veía problemas que necesitaban ser resueltos. Y una vez que ese mensaje fue comprendido, las cosas comenzaron a cambiar. La incompetencia fue identificada. Fue reconocida. Fue comenzada a corregirse. Todo gracias a que Franco tuvo el coraje de hablar. De cuestionar. De exigir mejor. El rugido de Colapinto fue la alarma que Briatore estaba esperando. Briatore necesitaba una excusa. El italiano regresó con la misión de reestructurar y purgar las ineficiencias. Sabía que el problema de Alpine no era solo el motor Renault en Viry-Châtillon, sino la cultura de la inacción y la burocracia en Enstone. Los ingenieros de chasis se habían vuelto complacientes. La falta de resultados era endémica. La culpa siempre recaía en el motor o en el piloto. Nunca en la metodología de diseño o setup. El A524 es un coche con una ventana de operación aerodinámica estrechísima. Es un coche temperamental que requiere una mano de cirujano para pilotar. El hecho de que Colapinto en los libres 1 pudiera meterlo en el 9º lugar demostró el potencial latente cuando el setup era correcto. El hecho de que en los libres 3 terminara último demostró que el equipo técnico tiene la habilidad para anular completamente ese potencial. Y ese es el quid del asunto. El problema no es la falta de talento de los ingenieros. Es la falta de valentía y la rigidez cultural para tomar decisiones arriesgadas, y más importante aún, para revertir rápidamente las decisiones fallidas. El management medio en Enstone teme el fracaso. En la era de Benetton y Renault, Briatore operaba bajo el principio de la prueba y error agresiva. Si algo fallaba se revertía y se intentaba otra cosa. Ahora la estructura corporativa de Renault ha impuesto una capa de autodefensa donde el error se esconde. La explosión de Colapinto en México es el munición perfecta para Briatore. El italiano ahora puede ir a la junta directiva de Renault y decir: el problema no soy yo o mi plan. El problema está en la fábrica. Nuestro piloto con contrato nuevo, con todo nuestro apoyo, ha denunciado públicamente que la ingeniería de setup es incompetente y que se niega a aprender de los errores. No es una opinión. Son los datos de los libres 3. Esto le da a Briatore la justificación incuestionable para hacer los cambios estructurales que necesita. El focus de Briatore no está solo en el motor. Está en crear una nueva cultura. Una cultura de responsabilidad y alto rendimiento. La frustración de Franco es la herramienta para lograrlo. Franco está asumiendo el rol de agente de cambio interno. Un rol que ningún piloto querría. Está usando su estatus de líder validado, por la renovación, para imponer un nivel de exigencia que antes no existía. Este es el gran riesgo para Franco Colapinto. Su renovación hasta 2026 es un asiento en la Fórmula 1. Es la realización de un sueño. Pero también es una prisión de oro en un equipo que está en guerra consigo mismo. Franco ahora no solo tiene que ser rápido, tiene que ser un político interno y un psicólogo corporativo. Tiene que forzar a los ingenieros a hacer su trabajo correctamente mientras navega la fragilidad de egos heridos. La historia de la Fórmula 1 está llena de equipos que fallaron no por falta de dinero o motor, sino por la toxicidad de su cultura. McLaren en los años oscuros. Ferrari en sus peores momentos. La capacidad de un equipo para aceptar la crítica de un piloto y transformarla en acción es la verdadera prueba de su potencial de campeonato. La reacción inicial de la dirección de Alpine de reconocer el error es un pequeño rayo de esperanza. Es la señal de que el mensaje de Franco penetró el escudo burocrático. La explosión de Franco en México debe entenderse en el contexto de la rivalidad silenciosa con Pierre Gasly. Gasly, con un contrato blindado. Un ganador de grandes premios.
Es el veterano que busca la estabilidad. Colapinto, el rookie sin nada que perder. La narrativa oficial de Briatore lo había puesto por encima de Gasly. Pero los libres 3 pusieron en evidencia que no importa quién sea el mejor piloto. Si el coche es inmanejable, ambos pierden. El hecho de que Gasly estuviera en el puesto 19 valida la tesis de Franco. El problema era sistémico. Era del coche. De las decisiones técnicas. No era un problema de pilotaje. Esto le da a Franco una autoridad incuestionable. Su crítica no es una excusa. Es un diagnóstico. Y en la Fórmula 1 el diagnóstico correcto es el primer paso hacia la cura. El futuro de Alpine es incierto. La entrada de Audi en 2026. La reestructuración de Briatore. Los rumores de que Carlos Sainz podría ser el objetivo principal. La furia de Colapinto complica y simplifica el panorama a la vez. Complica el ambiente interno, pero simplifica la negociación con un piloto como Sainz. Sainz exige un equipo que sea brutalmente honesto consigo mismo. Un equipo que tenga el coraje de admitir el fracaso para poder construir el éxito. Franco Colapinto con su rabia acaba de demostrarle a Sainz y al mundo que Alpine bajo Briatore está dispuesto a escuchar las verdades incómodas. ¿Aceptará Sainz el reto de liderar un equipo en el que el rookie tiene que hacer un escándalo para que la ingeniería haga su trabajo? ¿Es la honestidad brutal de Colapinto una ventaja o un riesgo a largo plazo? La Fórmula 1 es un deporte de egos frágiles. Y el ego de los ingenieros de Enstone ha sido golpeado. Su capacidad para recuperarse y colaborar con Franco será la métrica de éxito de Briatore. Si Alpine no logra corregir este déficit cultural, la historia se repetirá. El talento de Colapinto será desperdiciado. El motor de 2026, aunque mejore, será inútil si la fábrica de chasis no puede crear una plataforma estable y adaptable. El problema de Alpine no es de potencia. Es de proceso. Es de cultura. Es de miedo al error. Y Franco Colapinto acaba de gritar esa verdad al mundo entero. La clasificación en México sería la prueba de fuego. ¿Lograrían los ingenieros revertir el setup? ¿O continuarían con la experimentación sin sentido? La presión estaba sobre ellos. No sobre Franco. Él ya había hecho su parte. Había señalado la enfermedad. Ahora le tocaba a la organización demostrar si era capaz de curarse. El silencio en el garaje de Alpine era ensordecedor. Todos sabían que la rabia de Franco no era personal. Era profesional. Era la demanda de que un equipo de Fórmula 1 actuara como un equipo de Fórmula 1. El Gran Premio de Brasil, la próxima parada en el calendario, se convertiría en el escenario de la rendición de cuentas. Si en Brasil Alpine volvía a cometer el mismo error de setup, sería la prueba definitiva de que la cultura de la inacción y el miedo a la reversión persistían. Y en ese momento ni el talento de Franco ni la mano dura de Briatore podrían salvar al proyecto. Colapinto lo sabe. Gasly lo sabe. El paddock lo sabe. La pelota está en el tejado de Enstone. El futuro de Franco Colapinto en Alpine no será un camino de rosas. Será un campo de batalla cultural. Tendrá que luchar no solo contra Verstappen o Leclerc, sino contra la resistencia interna a la excelencia. Su contrato no es una garantía de éxito. Es una licencia para luchar. ¿Podrá Colapinto cambiar la cultura de una fábrica con décadas de vicios? ¿O se convertirá en otra víctima de la maldición de Enstone? La respuesta la tendremos en las próximas carreras. Comenten ahora mismo si creen que Franco Colapinto es el líder que Alpine necesitaba para salir del pozo. Denle me gusta y suscríbanse para que el algoritmo entienda que no podemos dejar de lado la verdad sobre la Fórmula 1.